Mi padre no descansa, señor Biot. Pasa los días encerrado en ese laboratorio. Conozco bien su cabezonería, muchacho, pero esa terquedad suya es un acto de amor puro. Él sabe que aliviar el dolor del prójimo es el destino vital de todo hombre, y con ese objetivo dedica horas a la ciencia. Las políticas de auge económico de Napoleón III transforman a Francia. Se reduce el desempleo gracias a la obra pública y bajan los precios, despertando un ferviente optimismo en una sociedad que, tras años de caos, ve al emperador como el garante definitivo del orden y el progreso. Buscando liberar a la nación de la tutela de la banca Rothschild, vinculada al corrupto régimen anterior, el soberano impulsa el Crédit Mobilier, un gigante financiero que capta el ahorro público para llevar a cabo ambiciosas obras públicas y redes ferroviarias. Esta democratización del crédito hace que tanto la burguesía como las clases populares sientan que participan activamente en la prosperidad del imperio, consolidando así una devoción popular casi unánime hacia el régimen dictatorial de Napoleón III durante sus primeros 10 años. Al fin y al cabo, para los franceses, muchos de los cuales han vivido el férreo control de Carlos X y de Napoleón Bonaparte, la falta de libertades democráticas es la norma. Mientras tanto, James de Rothschild, el hombre más rico de Francia, observa los movimientos de Crédit Mobilier, el banco rival liderado por sus antiguos empleados Émile e Isaac Pereire. Sabe que el Crédit Mobilier ha cometido un error fundamental, carece de un colchón de liquidez y ha invertido masivamente en bienes raíces y ferrocarriles, activos que difícilmente ofrecen retornos inmediatos. Despreocupado por el auge del banco rival, James contrata al arquitecto británico Joseph Paxton y ordena la construcción del fastuoso Château de Ferrières, un palacio colosal diseñado para empequeñecer las Menmore Towers de su famoso primo británico y que servirá de residencia ocasional. El destino le da la razón a James. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, la industria metalúrgica francesa se hunde de inmediato. El carbón y el hierro británicos, extraídos con mayor facilidad, inundan el mercado a precios imbatibles. Este grave error de Napoleón III frena la demanda de transporte ferroviario de mercancías y, ante la crisis, la ciudadanía también deja de comprar los inmuebles promovidos por los Pereire. En su momento de mayor debilidad, James de Rothschild asesta el golpe definitivo. Siguiendo sus instrucciones, su primo británico Lionel comienza a comprar oro francés, provocando que la circulación de papel moneda se reduzca drásticamente. Ante la asfixia de liquidez, los cimientos de Crédit Mobilier se resquebrajan y el castillo de los Rothschild en Ferrières se consolida como el verdadero epicentro del poder financiero en Francia. Es el 16 de diciembre de 1862 y el imponente Château de Ferrières abre sus puertas en una inauguración que desborda opulencia. Napoleón III acude para pedir apoyo financiero a los que ha intentado hundir, consciente de que Crédit Mobilier es un proyecto fallido. El Estado francés está obligado a depender nuevamente de la solidez de los Rothschild. Napoleón III queda asombrado ante un lujo que supera con creces al de sus propios palacios imperiales. A pesar de que el palacio es un simple capricho destinado a permanecer vacío la mayor parte del año, dispone de la tecnología más avanzada: calefacción, agua corriente en todas las estancias y un pequeño túnel con raíles subterráneo para comunicar la cocina con los salones burgueses y así evitar olores y humos. Durante la actividad de caza, el patriarca de los Rothschild presenta a su hijo menor, Salomón, recién casado con su prima Adele de Rothschild. Todo debe quedar en familia, por lo que las bodas entre primos son la norma. Al lado del emperador, observando la escena con una mezcla de cinismo y cansancio, se encuentra Charles de Morny. Como medio hermano de Napoleón III y presidente del cuerpo legislativo, el duque de Morny es el auténtico motor político del Segundo Imperio. Como muestra simbólica de paz y sumisión financiera, Napoleón III planta una secuoya en los jardines del castillo.
En la hora del banquete, Charles de Morny y el joven Salomón comparten anécdotas. Ambos representan la cara más frenética y deslumbrante de este París opulento. Hombres hiperactivos que gobiernan el parlamento, invierten en bolsa y exprimen las noches de la alta sociedad. Para sostener este ritmo de vida salvaje y burlar el agotamiento, consumen los tónicos de moda, píldoras milagrosas cargadas de arsénico y estricnina que prometen energía inagotable y una eterna juventud. Es la cúspide de la medicina de la opulencia, dictada por eminencias como el prestigioso Dr. Cabarrus, el médico de cabecera de los Rothschild y de la corte imperial. Una ciencia médica arrogante que, oculta tras títulos, permanece completamente ciega ante los verdaderos mecanismos de la vida y de la muerte, ignorando que sus elixires de vanguardia son en realidad veneno acumulado. Nadie entre los presentes en Ferrières puede siquiera sospechar que, tras la pompa y el boato de la velada, los hilos de una tragedia invisible ya se están tensando sobre los dos jóvenes leones del imperio. Pero ni siquiera James de Rothschild, con toda su fortuna e influencia, está libre de preocupaciones terrenales. Sus exportaciones de vino al Reino Unido están mermando su fortuna. El vino llega a su destino agrio, oleoso y corrompido por una extraña enfermedad que desconcierta a los sumilleres. Le urge que Luis Napoleón haya una solución científica a este desastre económico, ignorando que la respuesta a su problema y el destino médico de la humanidad se encuentra en el microscopio de un discreto químico de provincias llamado Louis Pasteur. Entre los exclusivos invitados destaca el célebre compositor Gioacchino Rossini, íntimo amigo de la familia. En los opulentos salones las conversaciones se desvían inevitablemente hacia la convulsa unificación de Italia, un tablero donde todos los presentes tienen intereses encontrados. El barón James y su hijo Alphonse de Rothschild asumen con resignación que la unificación italiana es inevitable. Su influencia en la península se desvanece. La rama bancaria de Nápoles acaba de cerrar tras la invasión de Giuseppe Garibaldi, y la familia decide retirar definitivamente la financiación a las tropas de los Borbones que sostenían al Rothschild italiano, Adolf, quien huye de la revolución para refugiarse en su castillo de Pregny, en la neutral Suiza. Mientras tanto, Napoleón III escucha los murmullos con astuta satisfacción. Él interviene activamente en el conflicto, apoyando militarmente la causa unificadora de Piamonte-Cerdeña, una estrategia fría para debilitar al imperio austríaco y expandir las fronteras francesas mediante la anexión de Saboya y Niza. Rossini, por su parte, observa el encuentro con emociones mixtas. Como italiano, su corazón late con el orgullo del Risorgimento, pero como hombre de orden que depende del mecenazgo de la alta burguesía parisina, teme la inestabilidad de la guerra y el auge del radicalismo republicano. En Ferrières, el destino financiero de Francia y el mapa político de Italia se sellan bajo la mirada triunfante del barón James, una imagen fija de un poder absoluto que se cree eterno, ajeno a los monstruos invisibles que devoran el vino de sus bodegas y los remedios milagrosos que envenenan la sangre de sus propios herederos. Corre el año 1863, la devastadora crisis del vino a la que aludía James de Rothschild sigue amenazando los cimientos de la economía francesa. El Tratado de Libre Comercio de 1860 con el Reino Unido ha abierto las puertas a exportaciones masivas, pero los viticultores de toda Francia, especialmente los de Arbois, la tierra natal de Louis Pasteur, se encuentran desesperados. Los cargamentos de vino cruzan el Canal de la Mancha solo para llegar a las mesas inglesas agrios, turbios o transformados en un líquido invendible. Con la balanza de pagos gravemente afectada y el prestigio nacional en juego, el emperador, habiendo oído del prestigio de Pasteur, le encarga oficialmente una misión de Estado, estudiar las llamadas enfermedades del vino. El científico acepta el reto y traslada su centro de investigación a Arbois. Para resolver el enigma, Pasteur recurre a un faro teórico derivado de sus propios descubrimientos sobre la asimetría molecular. Él sostiene una ley inquebrantable: solo los seres vivos son capaces de generar moléculas asimétricas, es decir, quirales, que desvíen la luz polarizada. Al comprobar que los ácidos y subproductos de los vinos alterados
son ópticamente activos, es decir, que efectivamente desvían la luz polarizada, el científico intuye de inmediato que su degradación no es una simple reacción química inorgánica, sino el resultado del metabolismo de un ser vivo. Con esta certeza teórica, Pasteur pasa de la intuición a la confirmación visual a través del microscopio. Al observar las muestras enfermas bajo la lente, identifica y cataloga con precisión la fauna microscópica responsable de cada patología. Además del Acetobacter aceti que produce el vinagre, descubre bacterias específicas que enturbian el líquido y acumulan gas, dándole una consistencia aceitosa y filante, así como otras que destruyen el glicerol, volviendo el vino insoportablemente amargo. El científico descubre que el oxígeno del aire actúa como el combustible que multiplica a estos invasores en las barricas. Para atajar este problema sin perder el preciado sabor del vino, concibe una solución audaz. Esta solución consiste en elevar la temperatura del vino a unos 55 grados brevemente para a continuación sellar herméticamente y asegurarse que no se contamina a través del aire. Este proceso se conoce como pasteurización y efectivamente permite matar a todos los gérmenes y al mismo tiempo conservar las propiedades de la bebida. Pero esto es solo la mitad de la batalla, porque los productores y los viticultores franceses, entre ellos los mismísimos Rothschild, se muestran hostiles a aplicar este protocolo, horrorizados ante la idea de cocinar sus preciados vinos. Luis Napoleón no espera a que los viticultores cambien de parecer por iniciativa propia, sino que manda al imperio editar folletos informativos y envía inspectores para que presionen a los viticultores. La estocada final la da cuando obliga a toda la producción de vino destinada a la marina francesa a ser pasteurizada. Es entonces cuando los viticultores se dan cuenta que efectivamente mediante este protocolo la bebida conserva sus propiedades y puede conservarse durante meses. Así que se vence su resistencia y de este modo la microbiología pasa a formar parte de un pilar fundamental industrial del Segundo Imperio. Mientras Louis y Marie Pasteur se ensucian las manos en las bodegas de Arbois salvando el viñedo nacional, en los anfiteatros y periódicos de París surge una tormenta científica y filosófica que alcanza su clímax absoluto. No es solo un debate de laboratorio, es una guerra ideológica por el origen de la vida que se recrudece tras la reciente irrupción de la teoría de la evolución de Charles Darwin en 1859. Félix Archimede Pouchet, un respetado y veterano naturalista, además de influyente profesor en la Escuela de Medicina de Rouen, defiende con vehemencia la heterogénesis o generación espontánea, sosteniendo que los microorganismos brotan de forma natural a partir de la materia orgánica muerta en descomposición. Esta teoría se convierte de inmediato en el arma predilecta de los librepensadores, de los sectores anticlericales y los republicanos radicales de la Francia imperial, quienes, inspirados por el darwinismo, ven en la ciencia de Pouchet la prueba de que la naturaleza puede encender la chispa de la vida por sí misma, haciendo innecesaria la intervención de un Dios creador. Para Pasteur, sin embargo, esta disputa está fuertemente ligada a un desgarro personal. El científico arrastra el dolor íntimo de haber contemplado la total ineficiencia de la medicina de su tiempo, una disciplina estancada en dogmas centenarios que ha sido incapaz de salvar la vida de su madre, de su hermana y de su propia hija Jeanne, fallecida por fiebres tifoideas. Los recuerdos de la gangrena arrasando los hospitales de campaña durante la Revolución de 1848 siguen además grabados en su mente. Esa impotencia médica alimenta su determinación por demostrar que la enfermedad no es un destino fatal e inexplicable, sino un enemigo vivo que se puede combatir. Pero el estamento médico de la época, encabezado en el debate por Pouchet, responde a su audacia con un feroz rechazo corporativista. Lo acusan de intrusismo profesional. Para la Academia de Medicina de París, Louis Pasteur es un mero licenciado en física y química sin derecho a pontificar sobre temas de salud. Los cirujanos y médicos de la década de 1860 piensan que la putrefacción de las heridas, las enfermedades infecciosas
y las fiebres mortales son derivadas simplemente del contacto del tejido vivo con el aire. Cuando Pasteur demuestra que los microbios agrian el vino y sugiere que organismos similares matan a los hombres, los grandes cirujanos parisinos responden con el desdén y el argumento de la insignificancia. Afirman con soberbia que unos seres infinitamente microscópicos son demasiado pequeños y carecen de fuerza para derribar a un animal grande o a un ser humano, mofándose de Pasteur al asegurar que ve fantasmas e invasores invisibles en todas partes. Los clínicos lanzan un contraataque metodológico, acusan al sabio de trabajar en el ambiente artificial de un laboratorio con tubos de ensayo y matraces de cristal, argumentando que el cuerpo humano es un sistema vivo y sumamente complejo, que jamás se regirá por las leyes de un frasco de vidrio. La trágica ironía es que mientras la medicina oficial se burla en los anfiteatros, esa misma ceguera científica empieza a diezmar a los hombres más poderosos de Francia. En mayo de 1864, el joven Salomón de Rothschild cae muerto de forma fulminante a los 29 años. El reputado doctor Cabarrus diagnostica un paro cardíaco provocado por la sobreexcitación de sus apuestas en la bolsa, ignorando por completo que la verdadera causa del colapso es el efecto acumulativo del arsénico y la estricnina con los que el propio médico cebaba el corazón de su paciente. Apenas 10 meses después, en marzo de 1865, Charles de Morny, la mano derecha del emperador, contrae una bronquitis que degenera rápidamente en una neumonía letal. Su sistema inmunológico, arrasado en la sombra por las píldoras rejuvenecedoras de arsénico, es incapaz de contener la infección. Ante su lecho de muerte, los médicos de la corte asisten impotentes al desenlace, recetando sangrías y tratamientos ineficaces. Son incapaces de entender y mucho menos de aceptar que uno de los hombres más poderosos de la política francesa no está muriendo de agotamiento, sino que está siendo devorado por esos mismos microorganismos invisibles de los que se mofaban en los debates contra Pasteur. Mientras tanto, en el tenso escenario de los debates científicos, los partidarios de Pasteur utilizan la teoría de Darwin para contrarrestar precisamente la generación espontánea. Para ellos no hay mayor amenaza para el darwinismo que la teoría de Pouchet, puesto que si los microbios, los gérmenes, pueden generarse a partir de la nada por mero azar inorgánico, entonces se destruye la continuidad de la herencia y el principio darwiniano por el cual toda la biodiversidad procede de un ancestro común. La Academia nombra una comisión oficial para resolver el enigma. Es el momento del golpe definitivo. Pasteur acude a la cita armado con sus célebres matraces de cuello de cisne. El diseño curvado de los frascos permite la entrada de aire, pero atrapa por gravedad el polvo atmosférico contaminante en la primera doblez. Ante los ojos atónitos de la comisión, los caldos estériles de Pasteur han permanecido inalterados durante meses. Queda así demostrado que omne vivum ex vivo, es decir, que solo la vida puede engendrar vida. Pouchet, cuyos experimentos caseros con infusiones de heno siempre terminaban contaminándose, es incapaz de replicar sus resultados bajo el riguroso protocolo ambiental exigido por el tribunal. Humillado por el intruso químico y abandonado por la Academia, Pouchet se retira de la competición en 1864. Sin embargo, la resistencia médica francesa es tan persistente que el verdadero éxito de las teorías de Pasteur en la medicina no llega desde París, sino desde Escocia. En 1865, el cirujano británico Joseph Lister, tras leer los trabajos de Pasteur sobre cómo los gérmenes transportados por el aire corrompen el vino, establece una analogía brillante. Si los microbios del aire pudren el vino, también infectan las heridas abiertas de los pacientes en los quirófanos. Lister empieza a pulverizar ácido fénico para desinfectar el aire, el instrumental y las manos de los cirujanos. Las muertes por infección hospitalaria en su clínica caen del 45 al 15%. Así es como el éxito empírico de Lister en la cirugía obliga a finales de la década de 1860 a que los médicos franceses poco a poco empiecen a aceptar que aquel que llaman pescador de microbios tiene toda la razón. Seguramente habrás leído que Pasteur salvó a 1.000 millones de personas. ¿Por qué se habla de esa cifra? Porque esa era casi al completo la población de su época.
Pero el cálculo se queda corto. Al descifrar el enemigo invisible, Pasteur no solo protegió a los que respiraban con él, sino a cada generación venidera. No salvó a unos pocos, salvó el futuro de toda la humanidad. Tu disais regarde, ça tourne, c'est bizarre. J'ai répondu on peut comprendre. Él sabe que aliviar el dolor del prójimo es el destino vital de todo hombre y con ese objetivo dedica horas a la ciencia.